¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia, el área metropolitana y la ciudad de Villa Ángela del sudoeste chaqueño. Además también, a través del servicio de Flow, nos pueden ver en toda la República Argentina. Estamos también en los canales o en el canal de YouTube, en el portal de noticias, siempre con el nombre de Sin Retórica, y en las redes sociales, donde puede acceder al material que preparamos todas las semanas. Le anticipamos el contenido de esta edición de Sin Retórica. En la entrevista central que semanalmente ofrecemos, hoy le ofreceremos una que nos concedieron gentilmente las delegadas de la Asociación Argentina Altas Capacidades aquí en el Chaco, y nos estamos refiriendo a Victoria Luque y a Nancy Pontón. Con ellas dialogamos sobre este tema que tal vez no sea demasiado conocido aún, pero que trata de las dificultades que pueda presentar en niñas y niños, especialmente en una edad temprana, tener aptitudes determinadas que lo lleven a presentar diferentes formas de comportamiento, ya sea en la misma casa, en el mismo hogar o en las escuelas. Y no debería confundirse el término altas capacidades solamente con aquello de tener aptitudes o un coeficiente mental muy alto, sino que son las que presentan que un niño o una niña pueda tener dificultades no solamente de aprendizaje en las escuelas, sino también de comportamiento. Sobre ese tema, la entrevista, y la vamos a dividir en dos partes. La primera de ellas en instantes nada más, aquí en el primer bloque, y posteriormente en el segundo. Sugerimos prestar muchísima atención porque es un tema que seguramente, o tal vez con mucha probabilidad, usted lo pueda apreciar en su entorno directo o bien en el contexto familiar. Eso será, insistimos, en dos partes, en la primera y en el primer y segundo bloque de Sin Retórica. Y obviamente que no podemos en esta semana obviar aquello que todavía sigue siendo noticia, aunque ya con la espuma un tanto más baja, cuando se calmaron algunas de las pasiones con las que se trató, y estamos obviamente refiriéndonos a la desaparición y el crimen de Cecilia Sisoski, que impactó de lleno en la ciudad de Resistencia primero, en la provincia del Chaco, y que tuvo trascendencia a través de los medios que emiten desde Capital Federal, tanto que mandaron móviles, están trabajando aquí en la provincia del Chaco en una continuidad de un dato, de una información que, guste o no a las partes intervinientes, tiene muchas aristas. Puede ser analizado desde diversas dimensiones. Una de ellas es la absolutamente policial o criminal, pero también tiene, o por lo menos está sujeto a interpretaciones de tipo político, de tipo ideológico, y quienes están a favor o en contra de alguna posición de estos dos conceptos que dijimos últimamente, ven de una u otra manera una misma realidad. Lo cierto es que el gobierno del Chaco dispuso el trabajo de un vocero gubernamental, en este caso estamos hablando del ministro Chapo, quien convoca diariamente a una conferencia de prensa para referirse no solamente a este tema, sino, por ejemplo, al de la agenda gubernamental. Nos parece bien, o por lo menos la teoría indica que es correcto hacerlo, pero lo que tal vez no tendría mucha cabida en la temática que diariamente aborda el ministro Chapo, esta vez como vocero, es la inclusión de la agenda, porque la gente, o la mayoría de ella por lo menos, está ávida de tener información oficial, fidedigna, de fuente segura, referida al caso de Cecilia. Otro aspecto que también
anunció el mismo vocero en su calidad de ministro de gobierno, es la intervención primero y la disolución después de la Fundación Saúl Acuña, de la que depende todo aquello que ahora está en la lupa de muchísima gente. Y surgen algunas preguntas, ¿no? Porque, ¿por qué la disolución? Porque dice que ya con todo lo que está sucediendo no tiene sentido su continuidad. Y aquí está el interrogante, la pregunta. Es decir, que estaba todo absolutamente centrado en la figura de Emerenciano Sena y su esposa. ¿Garantizará el gobierno, aunque lo dijo que sí lo haría, la continuidad de todo aquello que se está realizando, como por ejemplo las viviendas en un 90% de finalización, el aspecto escolar, el aspecto de atención sanitaria a mucha gente? Y es un interrogante, una pregunta que ojalá tenga algún tipo de respuestas, ¿no? Muchos acusan a toda la cobertura informativa que se está haciendo, noticiosa o comunicacional, o como quiera denominárselo, que es un ataque al trabajo de las organizaciones sociales. Si con esta decisión el gobierno disuelve a esa fundación, no estaría avalando justamente que al no existir una cabeza como la de Emerenciano Sena, todo el trabajo posterior o anterior no tendría mucho sentido. Es decir, que se personaliza. ¿No es eso lo que tal vez habría que revisar? Más allá de la intervención, primero a la fundación y a conocer claramente qué es lo que se hizo con los fondos públicos, con los fondos aportados por el gobierno provincial y el gobierno nacional. Nos parece, viendo desde afuera y sin, al menos intencionalmente, algún punto de vista hacia alguna de las partes, que éstas están poniendo la lupa solamente donde les interesa, donde creen que están sufriendo algún tipo de ataque. Y nos parece que hay que salirse un tanto de ese círculo chiquitito, ¿no? de ese metro cuadrado que lo rodea de acuerdo con sus creencias, intereses o fundamentalismos, como para apreciar este problema en su dimensión más global, más grande. Además, también se está haciendo muchísimo hincapié en el desempeño, el rol, la función de los medios de comunicación social, englobándolos a prácticamente todos, y diciendo la comunicación debería ser de esta manera, debería ser de otra. Como trabajadores de la comunicación social, que de alguna manera tratamos de interiorizarnos un poco más sobre esta temática, sobre el rol de los medios, sobre el papel de la comunicación, la forma en que se la ejecuta o se la resuelve en forma diaria a través de cualquiera de las plataformas, ¿no? Cualquiera de las formas, radio, televisión, redes sociales y demás. Nos parece que hay como una intencionalidad muy fuerte de control, de controlar la forma en que debería trabajarse, es decir, hacerlo con una intervención en lo que técnicamente se denominaría la deontología periodística o aquello de cómo debería ser el ejercicio de tal y cual actividad. Nos parece que es una pretensión con algún rasgo muy cercano a lo totalitario. ¿Por qué? Porque si los medios de comunicación, cualquiera sea, hacen algo o cometen un delito, simplemente hay que denunciarlo, pero hay que denunciarlo a la justicia y no solamente expresar una serie de expresiones de deseo de cómo debería ser el desempeño de determinado oficio o de determinada profesión. Tanto es así que muchas de ellas, los médicos, los abogados, los ingenieros, por ejemplo, tienen códigos de comportamiento, códigos de ética, en los que el periodismo aún en forma global no lo tiene. Solamente algunos medios poseen a lo sumo
un manual de uso o de caracterizaciones de cómo debería utilizarse el código con el que trabajan. Pero está eso muy, pero muy alejado de la pretensión que se tiene muchas veces desde el poder de decirles: tienen que hacer esto así, 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 y la interpretación de los hechos no es la que ustedes tienen, sino la que nosotros creemos que es. Nos parece una visión un tanto fuerte, para utilizar un término suave, en términos de aquello que debe ejercerse. Y reiteramos, si los medios de comunicación, cualquiera sea, hacen algo o ejercen su profesión de una manera determinada que al parecer de un funcionario de turno comete un delito, simplemente hay que denunciarlo, como para que la justicia sea la que determine un límite o un punto final determinado. Siendo que este término, el de punto final, muchas veces no es el más adecuado. Pero recordemos que durante la presidencia del doctor Carlos Menem, anuló, suprimió las figuras de injurias y de calumnias como pertenecientes a la posibilidad de hacerle una denuncia por cualquier cosa que se diga o se exprese a través de los medios de comunicación social. Y en ese momento fue tomado como un avance de la libertad de prensa o de la libertad de expresión. Temas que son larguísimos y seguramente aún merecen mucho debate. Pasemos ahora a la primera parte de la entrevista que mantuvimos con las delegadas en el Chaco de la Asociación de Altas Capacidades en la República Argentina, y nos estamos refiriendo a Victoria Luque y Nancy Pontón. Lo hacíamos de esta manera. Yo soy Victoria Luque, somos Nancy Pontón, somos delegadas de la Asociación Altas Capacidades Argentina. Y están acá en Resistencia trabajando con alguna filial de la Exactamente, como te decía Victoria, somos delegadas de una asociación que comenzó a trabajar en el 2015 como un esfuerzo sobrehumano de un par de mamás preocupadas por la situación que atravesaban sus hijos, que no eran contenidos por los establecimientos escolares principalmente, ¿no? En ese momento, cuando parte la asociación, se llamaron, la primera reunión fue la de los embajadores ASI, que significaba embajadores de altas capacidades intelectuales, un término que ya no se usa porque hoy sabemos que las altas capacidades pueden ser en otros aspectos además del intelectual. ¿La asociación tiene fines de lucro? No, es una ONG sin fines de lucro, Pedro. ¿Y que está en todo el país? En todo el país. En todo el país. Ahora muy unidos porque tenemos un proyecto de ley que necesitamos que salga, que declare el 25 de junio el Día Nacional de las Altas Capacidades. Seguramente muchas personas que están viendo se dirán, bueno, también, pero ¿qué son las altas capacidades? ¿Qué es una alta capacidad? ¿A qué se lo denomina? ¿Quiénes lo tienen? ¿Hay un rango de edad o no? Hay capacidades, son capacidades excepcionales, ya sea en las funciones cognitivas o en otras áreas del desarrollo, digamos. En realidad el 15% de la población, tanto niños como adultos, tienen altas capacidades. ¿Cuál sería un ejemplo? Yo quiero, Pedro, si vos me lo permitís, sí. Quiero desmitificar esto. Quiero hablarle a la mamá, al papá, al abuelo, al tío abuelo. Quiero hablar sencillo, porque estamos desperdiciando el talento argentino, Pedro. En cada aula de 30 alumnos tenemos 3 o 4 niños con altas capacidades y no sabemos quiénes son. Pensamos que es el superdotado, que si bien es parte del colectivo, de esos 3 o 4 niños que hay, es la minoría. Exacto. Digamos, el 1 o 2% nomás de superdotados, que es ese niño que resalta, que tiene mucho rendimiento académico y que llevan a los programas de tele a recitar las
Las capitales del mundo. Las capitales, son campeones de ajedrez. Esos no son necesariamente. Esos son altas capacidades, pero es la minoría. Ajá. El 2% de ese 15% que representan las Claro, altas o sea, capacidades. la mayoría de los niños con altas capacidades están en todas partes. Por ejemplo, aquí en el Chaco hay 52.000 niños con altas capacidades que no los vemos. Tal vez vemos esos 5 en todo el Chaco que destacan en un aula, pero una alta capacidad quiere decir, son niños que tienen talentos, que tienen capacidades. Las capacidades, si no se desarrollan, no se desarrollan. Uno nace porque es una condición biológica, es una neurodivergencia, que quiere decir que el cerebro es diferente, que tiene capacidad de conexiones neuronales como más poderosas, digamos, y que le permitiría brillar, digamos, en una o más O inteligencias. sea, es un aspecto biológico, ¿no se da de alguna manera una construcción social o de grupo De ninguna en lo que No, representan ellos? no se puede. Viste que uno dice, ay, pero cómo lo sobreestimulan, Claro. dejen de enseñarle. A un niño a los 2 años no tiene capacidad de aprender países, si no tiene las características neurobiológicas para poder asociar ideas. Claro. Claro. Pero lo fundamental es que yo te quiero transmitir, Pedro, es que son niños comunes, son personas comunes. No es una enfermedad. No Para es nada, una para enfermedad, nada. no se diagnostica, sino que se valora. Es un talento, como tenemos muchos, que puede ser en un área, porque uno puede ser fracaso escolar, por ejemplo, y puede ser una alta capacidad, puede salir mal en todas las áreas de todas las pruebas y es una alta capacidad. ¿Por qué? Porque estos niños tienen algunas condiciones que también les es difícil gestionar. Claro, y hay una cosa Por importante sí que mismo. preguntabas vos, Sí, si había un rango etario. No, para nada. Lo que pasa es que a partir del 2006 esta condición se pone sobre el tapete y se empieza a hablar mucho de ella. Pero dentro, por ejemplo, en una oficina pública tenés 35 personas, 4 o 5 de esas personas tienen altas capacidades pero no lo saben. ¿Por qué? Porque eso depende muchas veces no solo de la autopercepción, o sea, uno se autopercibe distinto, pero además de eso tenés que someterte a unas ciertas evaluaciones. Y hay personas que no les interesa saber si lo son o no, digamos, pero realmente es importante porque es algo que tiene que ver con la identidad de uno y porque hay un montón de cuestiones que rodean a esto, hasta la forma de dormir es diferente. Por ejemplo, una persona de altas capacidades te duerme 5 horas. No todos, eso es lo más difícil de esto, es que no coinciden en las características No hay todos los... estereotipos fijos. El colectivo es muy diverso, Es por muy eso, diverso. por ejemplo, se les llaman las cebras, porque las cebras son équidos, que no son todos iguales, o sea, las rayas de las cebras no son iguales. Claro, son como las muy huellas diferentes. digitales, cada una Exacto. es única, cada Entonces, tipo de rayado, cada patrón de rayado es diferente. O sea, no se puede hablar de una sola Exacto. tipología. La alta capacidad se manifiesta de diversas maneras. ¿Y quiénes son los que advierten primero? ¿En la casa? Deberían ser en las el familias, deberían ser los docentes, deberían ser los pediatras y cuando empiezan las dificultades deberían ser los psicólogos, los psicopedagogos y los equipos orientadores escolares. Pero esto no sucede. Debería darse un patrón repetitivo de algunas formas de Hay, ser, de actuar. Existen, hay una guía de orientación para el docente y hay una guía de orientación para las familias, que eso intentamos publicar, Pedro. ¿Por qué? Porque estos niños, como son básicamente incomprendidos, empiezan con, dificultades que son típicas en todas las aulas o en todas las casas. Está el niño que llora mucho, que es intenso, que demanda atención, o por ejemplo el típico desafiante que quiere hacer todo lo que él quiere, el que llora mucho, el que no sabe enojarse, el que pelea por todo, el que no le hace caso a la maestra, quiere jugar con las reglas del juego que él quiere.
Bueno, digamos, hay infinidad de casos. Está el muy introvertido, que es muy sensible y siente que es agresivo el entorno del jardín, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas que pasan desde años luz en las casas, ¿no? Ve las madres cuando se quejan por todo me pelea, todo me discute, no hay forma de que me haga caso. Algunos pueden decir, por ejemplo, que esto existió siempre, solamente que ahora... Sin duda, absolutamente. absolutamente. ¿Y sabes qué pasa, Pedro? Que esto del test de screening que se hace en la escuela sería muy interesante porque según el artículo 93 de la Ley de Educación Nacional, que se replica en cierta medida en las provincias, no es necesario un informe para que el establecimiento vaya adecuando, digamos, la currícula, la enriquezca y demás para atender la singularidad de un alumno. Pero como eso no pasa, generalmente ante estas características que te explicaba Victoria y que muchas veces llevan a que los chicos sean objeto de bullying, el 80% de los chicos con altas capacidades son objeto de bullying. Lo que pasa es que los padres desesperadamente buscan ayuda. No le encuentran porque muchas veces el profesional mismo de la salud, el psicólogo, el psicopedagogo, no están capacitados para esto. Esto no se incluye, digamos, en la formación, claro. Es muy poco lo que se sabe. Entonces, y el que sabe, el profesional que sabe, está a lo mejor en Buenos Aires, en Córdoba, acá hay un centro de detección gratuito, en la Universidad de Córdoba, por ejemplo. De ahí tenemos las estadísticas nacionales. Claro, pero ¿sabes qué? El problema es que esto no tiene que ver con las clases sociales. Entonces, un niño que está en una familia con condiciones económicas bajas, digamos, tiene que acceder a una evaluación que la realiza un profesional especializado y es muy cotizado. Claro, porque hay muy pocos en la Argentina, por ejemplo, y entonces concentran toda la demanda, que igual todavía es poca. Claro. ¿Cómo se va solucionando, si se podría utilizar el término, cuando se detecta y quién de alguna manera dice sí tiene algunas condiciones para ser indicado como... Bueno, los profesionales de la salud mental, por ejemplo, están habilitados. Cualquier persona que puede hacer un informe de cualquier perfil de un niño o de un adulto en cuanto a su aprendizaje, ya sea para distintos tipos de perfiles, que son los psicólogos, los psicopedagogos, los licenciados en educación, el equipo de orientación, hasta un docente puede, con esta guía que te decimos nosotros, puede decir, detectar, obviamente, pero evaluar solamente un psicólogo o un psicopedagogo. Sí. Claro, solamente. El diagnóstico... Pero en las carreras, en la currícula no está el tema. No está para que puedas detectarlo. Ni siquiera en los docentes, por ejemplo, los libros que las mamás y los papás compran cuando están esperando un hijo o cuando va creciendo un hijo, tampoco está dentro de la mayoría de los libros más vendidos del mundo. Si se tiene la detección y después la evaluación... Debería adecuarse, en la escuela debería adecuarse curricularmente, hay estrategias. Nosotros, bueno, te hablamos como voluntarios y no tenemos la competencia tal vez, pero hay digamos, estrategias como la adecuación curricular, la agrupación flexible. Yo creo que lo más importante de una detección es saber, por ejemplo, toda la información que da. Una de las características que son más difíciles de sobrellevar en los niños es que tienen se llama asincronía. ¿Qué es esto? Es una personita que tiene como 2 o 3 edades diferentes en su cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene una edad mental, porque tiene posibilidades de asociar ideas, de darse cuenta, se da cuenta de la muerte, de cómo funcionan las cosas, del dinero, pero su edad cronológica no le da la experiencia necesaria para poder gestionar toda esa información que le llega al cerebro. Es lo mismo que yo diga, a ver, un conductor de Fórmula 1, ¿no? Le das una carreta
y a su vez la pones en una pista de patinaje de hielo. Son herramientas muy confusas y muy difíciles de sostener y de manejar emocionalmente, con lo cual esa sincronía es la que da esta tremenda conjunción de, como serían incoherencias, porque el mundo está hecho para las alitas de los niños, de los libros de paternidad para los de 2 a 3 años, de 3 a 4, no una niña, por ejemplo, que anda en bici como una de 6, tiene la posibilidad de hacer lógica matemática de una de 10, y cuando se cae al suelo llora como uno de 3. Claro. ¿Qué deben hacer los padres? Y eso sale en la valoración. Claro. El tipo de edad cronológica, la incompatibilidad cronológica, y también los tipos de inteligencia también te explica dónde está tu fuerte. Tu fuerte. Uno de los datos más conocidos es el coeficiente intelectual, que no es un valor más para nosotros en la asociación. Decimos que no es el único, porque el coeficiente intelectual mide mucho el razonamiento lógico matemático y nada más. Pero hay que ver, hay 9 inteligencias: la creatividad, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, artística, creativa, artística. Cuando un nene o una nena presenta alguna de estas características, ¿cómo deben actuar los padres? Porque a lo mejor es nada más que una exteriorización de una forma de conducirse, pero no significa que tenga alguna capacidad. Y bueno, lo importante es, por ejemplo, si no han encontrado, si tienen dificultades primero y sospechan, porque además, por ejemplo, vamos a pensar en niños con edades chicas, empiezan con dificultades, pero también la familia nota que el niño tiene condiciones, por ejemplo, de liderazgo, de conducción, empezó a leer un poquito antes que el primer grado. O sea, paradójicamente podría decirse que un niño o una niña que no presente inconvenientes en la escuela no tendría alguna de las características de alta capacidad, porque está todo bien, no se destaca, o sea, una media, digamos. No, porque pueden ser muy funcionales al sistema. En ese caso pueden tener talento académico, por las ejemplo. Niñas hacen mucho masking, se adaptan muchísimo. Es menos detectable. Pero en la una mujer. madre o un padre saben, porque en el fondo sufren, hay algo que no encaja. Me quedo con lo de la niña, o sea, oculta más. Totalmente, o sea, enmascara. Para encajar, porque los niños saben perfectamente que son diferentes. Claro. Su capacidad mental les hace para ver. No sentirse discriminados, exactamente. Y después se olvidan. Por una cuestión de pertenencia. Después pierden identidad. El que oculta su potencialidad, luego empieza a creerse lo que oculta. Porque para encajar pasa muchísimo en los adolescentes. Empiezan muchos con fracaso escolar en la adolescencia. Claro. Así entonces ahí coincidiría no sé si llamarlos síntomas que muestra en la casa con su actitud y en la escuela. Habría como un correlato. ¿No? Claro, sí. Los problemas más grandes comienzan en la escuela, porque en la casa uno nace sabiendo cuál es su lugar. Generalmente no hay muchos pares, al menos habrá 1 o 2 hermanos. Además, pero el tener que lidiar con los pares, en su mayoría distintos a uno, eso los hace entrar en crisis. Además hay una cuestión que es genética, que muchas veces los padres mismos tienen altas capacidades y como esto se discute ahora, no lo saben. Entonces, si un niño hace determinadas cosas que son consecuencia de la condición, pero el padre ha tenido esas mismas características, lo toma como algo natural, lo naturaliza.